Hola, soy Ricardo Suárez y hoy vamos a hablar sobre los objetivos fotográficos. Ya no digo lente porque sabemos por el video anterior que el lente es un cuerpo tallado, ¿sí?, de manera cóncava o convexa y que sirve para hacer converger los rayos de luz o hacerlos divergentes. Esto queda claro que en un objetivo hay varios lentes que nos reducen las aberraciones y que también nos generan distintas distancias focales. Bueno, el primer lente del que voy a hablar de toda esta gama de tipos de lentes que existen es el lente de una sola distancia focal. Como les decía, es un lente que no tiene una variación de distancias focales como sería el zoom, sino que solamente tiene una. Y empezamos a hablar y poner como ejemplo el 50 milímetros. ¿Por qué? Porque también, como lo habíamos visto en el video anterior, el 50 milímetros en nuestro formato de full frame o en las cámaras de 35 milímetros análogas es el lente normal. Es el lente que cubre exactamente la diagonal del negativo, que es 47 punto y tantos, punto X, pues, por decirlo así. Entonces, a partir de este lente normal, que es un lente que ve con el ángulo de visión aproximado del ojo humano y que ve también con las proporciones con las que nosotros vemos, ¿sí?, las proporciones de perspectiva, de distancia y de distorsión, ¿sí? O sea, no hay mucha diferencia entre el lente normal y la visión del ojo. Es el lente más común, o fue el lente más común. Incluso los maestros ortodoxos de fotografía recomendaban que los alumnos solamente utilizaran el lente normal. ¿Por qué? Porque te vas como disciplina acostumbrando a ver a través del visor de la cámara y a resolver tus escenas sin la comodidad de mover un arito, de apretar un botón y de que se acerque y se aleje, que ya dijimos que eso de que se acerca y se aleja es una mentira, es una manera, digamos, coloquial de decirlo, ¿sí? Se hace grande y se hace pequeña la proyección del lente sobre el plano focal, pero bueno. Entonces, este lente nos obliga a físicamente acercarnos o alejarnos de las escenas y nos obliga de alguna manera a tener más rigor en la composición fotográfica desde el punto de vista que nos estamos fijando por este hecho de acercarnos o alejarnos a los objetos o a los sujetos que vamos a fotografiar. Nos estamos fijando en todo el cuadro y esto hace que la composición sea mucho más consciente, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos maestros nos hablaban de que estos lentes son los mejores lentes para que un estudiante pueda comenzar haciendo sus fotografías. Si ustedes tienen un lente zoom y lo que quieren es tener esta experiencia que les platico, pues pongan su lente zoom en 50 milímetros, ¿no? Y en ese momento van a tener el lente normal, aún siendo un lente de distancias focales variables, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que todo lo que esté arriba de esta distancia focal, el 55, el 105, o el 75, el 135, o el 200, el 300, el 500, todos estos lentes les vamos a llamar telefotos o distancias focales largas. Y todo lo que sea menor a esta distancia focal les vamos a llamar gran angulares. El 35, el 28, el 24, el 21, el 16, el 13, 12, etc. Incluso Nikon tiene un lente 8 milímetros que es impresionante porque es completamente circular. Ahora, todos estos lentes que he mencionado, solamente tienen una sola distancia. Y si tú te quieres, por decir algo, encuadrar algo más cercano o más lejano, ¿sí?, pues lo que vas a tener que hacer es cambiar el lente. Dices, híjole, qué lata, pero entonces, ¿cuál es la ganancia?
La ganancia es que los lentes de distancia focal fija son lentes con mucho mayor resolución que los lentes zoom. Traducido al castellano, son lentes mucho más fieles, mucho más precisos. Son lentes que te dan mucho más calidad en la imagen, por decirlo así, que los lentes zoom. ¿Por qué? Pues porque el lente zoom se preocupa no tanto en corregir ciertas aberraciones o ciertos aspectos de la óptica, sino que en tener una serie de elementos que faciliten o que hagan viable la posibilidad de tener distintas distancias focales. Entonces, los fotógrafos ya muy especializados usamos lentes preferentemente de distancias focales fijas que nos van a dar un control mucho más preciso en la imagen. Ahora, el decirles que el lente normal es el que ve como el ojo humano y que las proporciones son muy similares a las del ojo humano, es importante. ¿Por qué? Porque ustedes están acostumbrados a ver de esa manera. Entonces, para ustedes el lente normal quizá no tenga chiste porque lo van a ver igual que lo que ven, pero es muy interesante y muy importante que ustedes vayan adaptando esa visión a algo que nunca o que pocas veces se habían enfrentado, que es el recuadro de la imagen. El recuadro de la imagen es una cuestión cultural porque nosotros culturalmente estamos digamos, acostumbrados a ver a través de ese rectángulo. Como por ejemplo las ventanas. Las ventanas son rectángulos como el de la cámara. Entonces, cuando tú te asomas a la ventana, lo que estás viendo es una escena muy similar a la de la cámara. Incluso hay un estudio muy interesante de una antropóloga, ahorita no recuerdo el nombre, que hace un estudio sobre una comunidad indígena que no tiene ventanas rectangulares ni cuadradas, sino que tiene puros óvalos. Entonces a esta gente le costaba muchísimo trabajo entender cómo poder componer una fotografía en una cámara que no es un óvalo, es un rectángulo, no es un círculo, es un rectángulo. Entonces fíjense cómo la misma cultura, el hecho cotidiano de asomarse a una ventana ya te está condicionando, afortunadamente, a poder entender cuál es la composición que se da en esa ventana que nosotros tenemos en la cámara, ¿sí? Hay un libro maravilloso que habla del cine que se llama La ventana pintada o la ventana de luz. Es cierto, eso es el cine, es una ventana de luz, ¿no? Es una ventana pintada, es un poco lo que habla Platón, en su alegoría de la caverna. ¿Okay? Que pues la gente está viendo solamente sombras y está viendo una serie de ilusiones, que es exactamente lo que estamos viendo a través de la cámara. Ahora, sería muy obvio o muy evidente decir que si lo que tú necesitas es abarcar muchísimo ángulo, porque estás en una gran catedral y quieres que se vea lo más posible, o porque estás viendo un paisaje y todo el paisaje es muy interesante, pues es evidente que vas a tener que utilizar un gran angular. O sea, no hay mucha ciencia en esto. Ahora, depende de qué gran angular quieres. Bueno, pues depende de cuánto quieres abrir, ¿no? Si quieres abrir muy poco, un 35, si quieres abrir un poco más, un 28, que es el angular más común, que no tiene distorsión tan evidente como los otros angulares. A partir del 28 para abajo la distorsión empieza a ser mucho más notoria, pero existe el 24, que es un muy buen lente para paisaje, para arquitectura, para grupos. No tiene realmente tanta distorsión, y de ahí para abajo es el 21, el 18, el 16, el 10. Todos estos lentes, más que para abarcar más, se utilizan para efecto porque ya tienen ese efecto de barril muy marcado del que hablábamos la sesión anterior, el video anterior. Este efecto de barril que se da porque cada vez los lentes, como estamos viendo, los lentes angulares, cada vez sus cristales son más curvos y esa curva se transfiere a la imagen. Las líneas rectas se forman como curvas.
Como también sería muy obvio decirles que si lo que necesitan es acercarse porque van a retratar animales que no permiten que uno esté cerca, o porque quieren retratar un objeto que está lejano y no es posible acercarse, pues lo ideal es un telefoto. Ahora, estos telefotos también se clasifican en cortos, medios y largos. Los telefotos cortos, que digamos serían del 70 milímetros al 105, 120, son telefotos que se utilizan generalmente para retrato. ¿Por qué? Porque como no tienen tan marcado ese efecto de barril, el retrato es ideal con estos lentes para que la persona no salga distorsionada. Los telefotos medios, que clasificaríamos desde el 150 al 200, 210, son telefotos que nos permiten hacer retrato, los usamos muchísimo en moda por una serie de características que vamos a ver en el tercer video, que es el que en lo personal a mí más me interesa, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista del lenguaje fotográfico. Es el tercer video. Entonces esto lo vamos a ver de manera mucho más puntual y con ejemplos en el tercer video de objetivos fotográficos. Pero estos lentes del 200, el 150, el 135 nos permiten hacer un buen retrato de cuerpo entero, nos permiten tener ciertas características que pueden ser muy apreciadas en la fotografía, como borrar los fondos. Si el fondo te estorba, pues lo ideal es quitar fondo, y estos lentes quitan el fondo, ¿no? Y por último, los telefotos largos, que yo diría que son del 300 al 400, 500, 600 y hasta el 1000, son telefotos pues de uso más científico, ¿no? Son telefotos que usan los fotógrafos que se dedican a la vida silvestre, son telefotos de fotógrafos que se dedican al espionaje, por ejemplo, o que quieres captar escenas que difícilmente pudieras captar porque no es accesible el poder acceder a ellos desde cerca, ¿no? Entonces son telefotos ya muy especializados. Hay un lente, no recuerdo ahorita la marca, creo que es un 502.8 o 2. Es un lente de este tamaño, así gigantesco, hasta se me salió una mano. Es un lente grandísimo, es un lente carísimo, es un lente que, si mal no recuerdo, vale como 450 mil pesos. Hagan la conversión 20 por cada dólar, ¿cuánto es? Entonces son lentes muy caros y que usaríamos relativamente muy pocas veces, ¿no? Porque pues, no puedes andar en la calle con un lente de esos. Finalmente necesitas espacios muy grandes para poder sacar el partido a ese lente, ¿no? Bien, entonces esto es lo evidente: los gran angulares, estos lentes que tienen esta curvatura y que abren mucho el ángulo de visión, los telefotos que van cerrando el ángulo de visión y sobre todo van eliminando ese efecto de barril, porque si los gran angulares son muy curvos, los telefotos empiezan a ser lentes muy planas, o sea, casi no se nota la curva, como hemos estado viendo en las imágenes, ¿no? Entonces, esto sería lo referente al uso, digamos, coloquial de las lentes de distancia focal fija. Ahora, podemos hablar de lentes de distancia focal variable. ¿Qué son las lentes de distancia focal variable? Pues es el zoom. Varía la distancia focal. Y entonces la pregunta es, ¿el zoom nada más son lentes telefoto? No. ¿El zoom puede ser gran angular? Sí. ¿El zoom puede ser gran angular y telefoto? Sí. Entonces tenemos lentes que, por ejemplo, puede ser 28, 135. Bueno, pues el 28 es un lente angular y el 135 es un lente telefoto. Quiere decir que este lente pasa de la gama de los gran angulares, como les decía, el que menor distorsión tiene, ¿sí?, a el telefoto ideal para retrato, ¿no?
Entonces es un lente que te permite retratar escenas en la calle, que te permite retratar arquitectura, que te permite retratar paisaje, pero que también te permite hacer un muy buen retrato. ¿Por qué? Pues porque te da la distancia focal de esta gran gama de lentes que son exclusivamente para retrato. Ahora, ¿puede haber un zoom que es única y exclusivamente telefoto? Sí, sí puede haberlo. Por ejemplo, el 70-210 de Nikon. El 70-210 es un lente que va de 70 milímetros, que sería un tele de los que les comento para hacer retrato, hasta un 210, que es un telefoto para hacer fotografía de detalle en paisajes, de detalle en arquitectura, para hacer fotografía de retrato de cuerpo entero, etcétera, ¿no? ¿Existen los zoom que son únicamente gran angulares? Sí. Por ejemplo, puede ser un 12-24. Entonces, de 12 a 24, las distancias focales que abarca son única y exclusivamente distancias focales de gran angular. De un super gran angular 12 a un 24, que es un gran angular ya bastante marcado, ¿ok? Quiere decir que la curva que vemos en la imagen se va a ver mucho más pronunciada en las distancias focales menores del zoom que en las distancias focales mayores del zoom, aunque siga siendo gran angular. Entonces, este es el lente zoom que en un principio se utilizó muchísimo. Fíjense, Hasselblad, por hablar de una marca legendaria de cámaras, el 90% de sus lentes son de óptica fija, no tiene zoom. Creo que tiene uno o dos zooms, o tenía uno o dos zooms. No sé si hoy en día que ya entraron al mercado de las mirrorless y todo este rollo, ya tienen más variedad en zoom, pero antes solamente tenían uno o dos zooms. Yo recuerdo creo que el 135-300 o una cosa así, y no recuerdo otro. Eran lentes muy poco luminosos, eran lentes pues muy escasos. ¿Por qué? Porque el tipo de fotógrafo que usa Hasselblad es un tipo de fotógrafo muy profesional, que lo que busca es una grandísima calidad en su imagen, y el zoom demeritaría un poco esa calidad. Hoy tengo que reconocer también que los lentes zoom han tenido mucho perfeccionamiento, ¿sí? Pero a lo que voy es esto: el zoom tradicionalmente no se usaba en foto fija. El zoom tradicionalmente se comenzó a usar a destajo en el cine. Y si nosotros vemos películas de los 40, es un uso indiscriminado así del zoom, zoom in, zoom back, zoom in, zoom back, como que hay que estrenar el lente, ¿no? No es un lente tan antiguo, son lentes realmente más modernos que los lentes que se utilizaban a principios del siglo XX o a finales del XIX, que eran lentes evidentemente fijas, ¿no? Entonces, el zoom se empezó a utilizar mucho en el cine. Hoy en día, cuando yo estudié cine en 1986, ¿sí?, ya era muy mal visto utilizar el zoom, como que decías, ¿para qué usas el zoom? ¿No? El zoom no es un efecto físico, como por ejemplo el dolly back o el dolly in, que es el dolly back que te alejas y el dolly in que te acercas. Físicamente acercas la cámara, montas la cámara en un carrito y la acercas o la alejas. Hoy hay los Steadicams, estos que están de venta hasta para los celulares, ¿no? Pero bueno, el zoom es un efecto óptico y por lo tanto es un efecto falso. Vamos a ver, repito, en el video de óptica número 3, el video de objetivos número 3, esta sutil diferencia entre el mover el zoom o mover la cámara, ¿ok? Entonces, este sería el zoom. Después empiezan lentes de construcciones muy específicas, como por ejemplo el macro. El macro es un lente que sirve para dar grandes acercamientos. ¿Por qué? Déjenme enseñarles, ya que estamos hablando de los objetivos, y que yo mismo digo indiscriminadamente objetivo o lente, es digamos, se entiende, ¿no? Este
Este es un lente 300 milímetros y nosotros vemos que este lente tiene varios mandos que ahorita vamos a ver, ¿no? Estos lentes, ¿sí?, son de distancia focal fija. Y lo que quiero que vean es que cuando yo enfoco, aquí está en infinito, cuando enfoco hacia algo cerca, el lente empieza a crecer de tamaño. Vean esta parte, cómo va a disminuir su tamaño. ¿Sí se nota? Entonces, quiere decir que los lentes enfocan objetos pequeños a través de alejar toda la lente del plano focal. Si un lente 50 milímetros estuviera a esta distancia focal en infinito, cuando nosotros nos acercamos mucho a un objeto, que tiene un límite, por supuesto, que en el 50 milímetros generalmente son 30, 40 centímetros, el lente lo que tiene que hacer es esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que los rayos de luz de algo que está tan cerca, y tendríamos que hablar de la distancia hiperfocal, que no hemos hablado de ello, para algo que está tan cerca, poder convergerlo al plano focal, aumentando la distancia del centro óptico o del foco al plano focal. Cuando nosotros estamos enfocando aquí algo muy cercano y de repente hacemos esto, llega un punto en que ya no se puede mover el lente, que es el infinito. A partir de infinito, que serán 60, 40 metros, ya todo está en foco. Esa es la distancia hiperfocal, que vamos a hablarla con mucho más detenimiento. Entonces, este efecto, ¿sí?, lo hace el macro alejando mecánicamente con lo mismo que yo giré que tiene un número de giro, ¿sí?, digamos, esto, el macro puede dar 2 o 3 vueltas y lo que hace es que el lente sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Por adentro, o sea, evidentemente no es elástico, ¿verdad? Pero por adentro todo el conjunto de lentes se va alejando del plano focal para hacer grandes acercamientos. Son lentes muy interesantes que tienen los elementos muy alejados para poder hacer este efecto. Después de los lentes macro, podríamos hablar de los lentes descentrables o de los objetivos descentrables. Son lentes que, bueno, yo no tengo ese tipo de objetivos, les voy a explicar por qué brevemente, pero son lentes que se pueden mover, que tienen engranes que pueden girar, que pueden descentrarse. Una parte se queda fija y la otra se mueve, o se mueve así, o hay unas que tienen un engrane circular y se mueven así. ¿Por qué? Para corregir la perspectiva. Si ustedes vieron el video de la cámara que hice, se habrán dado cuenta al final que hablé de las cámaras de fuelle, las grandes cámaras de formato 4x5, 5x7, 8x10. Y les decía que ese fuelle tiene la particularidad de moverse y hacer que pueda bascular la cámara y corregir las perspectivas. Bueno, en 35 milímetros esto es imposible porque el cuerpo y el lente eran perfectamente rígidos. O sea, el cuerpo de ninguna cámara de 35 milímetros medianamente moderna que yo conozca tiene fuelle. Entonces lo que hicieron fue inventar estos lentes que son carísimos y que hoy realmente, voy a decir algo que me da mucha tristeza, que no debería de ser un gran halago al avance fotográfico en la tecnología. Pues en el Photoshop puedes componer todas esas escenas, ¿no? Entonces es un lente muy caro que al final de cuentas en Photoshop vas a tener un rango mucho mayor para componer la perspectiva que físicamente en el lente, pero antes en la foto análoga pues era algo maravilloso, que en lugar de que un edificio se viera hacia atrás y cayéndose, se viera perpendicular a todas las líneas del formato, ¿no?, del corte del cuadro. Entonces serían los objetivos descentrables. Y después tenemos los objetivos catadrópticos. Los objetivos catadrópticos están basados
en la tecnología de los grandes telescopios. Los telescopios no tienen, bueno, sí tienen, pero no basan su tecnología en cristales tallados, sino en espejos. Los grandes telescopios tienen espejos. Hoy ya funcionan con otras longitudes de onda del espectro electromagnético. Ya es una tecnología muchísimo más avanzada, con sensores que captan fotones ultravioletas, etcétera, etcétera. Pero en los telescopios, digamos, medianamente tradicionales, la óptica se hace con espejos. Quiere decir que los espejos sirven para acercar. Los objetivos catadrópticos son telefotos generalmente. En todos los casos son telefotos. Y los vas a reconocer porque son lentes muy gruesos, muy gruesos, muy anchos, de mucha diámetro. Y en el centro tienen como algo pegado por adentro. ¿Qué es esto? Bueno, vemos un diagrama y vemos que esto que está pegado en el lente es la base de un espejo cóncavo que capta la luz de dos espejos cóncavos que están en la parte trasera del objetivo y remiten la imagen a este espejo, y este espejo, como una parábola, concentra y hace que se aumente el tamaño y pasan por un orificio hacia el plano focal, como en cualquier lente que tiene en la parte trasera pues un orificio, ¿sí? Entonces, son lentes construidos a través de espejos. ¿Cuál es la ventaja de tener un objetivo catadróptico que sí tienen lentes para corregir algunas cosas, sobre todo para enfocar, pero su gran misión es hacer lentes de 1000 milímetros que técnicamente deberían de medir 1 metro, que ahí sí ya las manos no me caben, ¿sí? A un lente de este tamaño, solo que muy grueso. Entonces, reducen el largo del lente haciéndolo un poco más grueso. Evidentemente es más barato y evidentemente es mucho, pero mucho más ligero, ¿sí? Entonces, estos objetivos catadrópticos, yo honestamente nunca he usado uno, pero tampoco ya los he visto para marcas de cámara digital. Desconozco si existen, digo, sí existieron y por lo tanto le quedan a las cámaras digitales. A lo que quiero llegar es, no sé si se están haciendo en este momento objetivos catadrópticos ya específicamente para modelos de cámara digital, para Nikon, para Sony, para Fuji, etcétera, ¿no? Eran lentes que yo conocí en la década de los 80s, 90s, sí había objetivos catadrópticos que tenían estas particularidades de reducir el tamaño de las lentes cuando tienen distancias focales grandísimas, ¿ok? Con esto terminamos un poco las características o la diferenciación de los lentes por su distancia focal y por su construcción, los diferentes lentes, y empezamos a ver los dos principales mandos que tiene un lente. Esto que ven que le hago así, no piensen que es un zoom, es un parasol. El lente en este caso está tapado. Si ven, es un lente muy plano. No sé si lo llegan a ver ahí. Y esto lo que hace es hacer un parasol, que les digo que hoy la gente no le tiene aprecio a los parasoles, como que les estorba, pero de alguna manera, si ven que aquí está brillando el lente, yo hago esto y entonces permito que el lente esté en la sombra y entonces no tenga una serie de brillos interiores que se les llama flares. Entonces, finalmente, creo que si los mismos fabricantes los montan en los lentes no como un accesorio, sino como una parte, pues deben de servir de algo. Pero bueno, de los mandos, ¿qué vamos a decir? El primer mando importante es el foco. El foco que en los casos de todas las cámaras análogas fue manual hasta el final de las cámaras análogas que ya empezaron a hacer en ciertos casos focos automáticos. El barril de foco
en lugar de acercarme con la silla, me voy a acercar así con ustedes. El barril de foco es este. Y no sé si llegan a ver que hay una serie de distancias aquí y que estas distancias están marcadas para que uno sepa, por decir algo, yo aquí estoy enfocando exactamente a 15 metros 50 pies, es lo que dice el lente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importantísimo saber a qué distancia estás enfocando, ¿no? Y en esto es muy fácil saberlo en este tipo de lentes. Pero repito, ¿por qué? Porque hay algo que se le llama la distancia hiperfocal. Si la distancia focal se define como la distancia que hay del centro óptico al plano focal, la distancia hiperfocal se define como la distancia que hay del sujeto enfocado al centro óptico, ¿ok? Esto es bien importante porque dependiendo de la distancia hiperfocal, es el rango de distancias que voy a tener en foco en mi imagen. Y eso es el término mágico de profundidad de campo. Repito, en el video número 3 vamos a hablar específicamente de estos términos porque es lo que da el lenguaje de la fotografía. Y no me refiero a que entiendas, ¿no? La distancia hiperfocal, sí, porque mi distancia... No, el lenguaje con el que podemos leer las imágenes, no el lenguaje que usamos para comunicarnos en el medio de fotógrafos, ¿sí? Entonces, esta distancia que te están marcando las lentes, te están marcando las distancias hiperfocales y, por ende, sabes tú qué distancia, qué franja de distancias puedes utilizar para tener de manera nítida los sujetos en tu escena, ¿ok? Ahora, los lentes nuevos, los lentes modernos, los lentes de las cámaras digitales, muy comúnmente no tienen este barril de foco, sobre todo si son lentes que son de alguna manera comerciales para cámaras pequeñas, no para profesionales, pues, sobre todo cuando son cámaras chicas, que no quiero decir que cuestan menos, bueno, pues cuestan menos porque tienen menos equipo, pues, menos tecnología, por decirlo de esta manera. Y estos lentes no te marcan esa distancia. En algunos casos ni siquiera te permiten enfocar porque no tienen este barril de foco, ¿no? Ahora, los lentes digitales profesionales, las series de Canon profesional, las series de Sony, las series de Nikon, que tienen una serie de nanocristales y que son lentes bastante más caros, sí tienen, por supuesto, este barril de foco e incluso tienen marcadas las distancias para que tú sepas a qué distancia estás enfocando y de alguna manera sepas cuál es tu distancia hiperfocal y cuál es tu franja de nitidez. Miren, no explico ahorita esto porque hay toda una fórmula. Se haría muy largo el video y quisiera terminarlo en breve, pues, no ser tan largo. Y porque hay que mezclar con esta distancia hiperfocal otros conceptos como los diafragmas que ahorita vamos a ver, como la distancia a la que tomas la fotografía, como la distancia focal. Hay muchos factores que varían la distancia hiperfocal. Entonces vamos a dejarlo como un punto específico de un solo video. Les decía entonces que si te marcan los lentes no finos, profesionales, ¿sí? Que es diferente, o sea, uno no compra la ropa fina porque te dé algo extra, ¿no? Te la compras por presunción, no sé,
no nos vamos a meter en consumismos ahorita. Tú compras lentes finos, no para presumir y decir, no, pues mi lente es de tal marca, ¿no? Como pudiera ser un reloj, sino porque te dan muchos beneficios o muchos beneficios en la práctica profesional, y uno de ellos es poder enfocar manualmente, que pareciera que es una flojera, pero no. Yo generalmente enfoco manualmente, a menos de que esté en un evento o que vaya a fotografiar algo deportivo o animales que se están moviendo o objetos que tienen movimientos impredecibles. Bueno, pues no puedes estar enfocando, es una maravilla el foco automático. Pero cuando estoy haciendo un retrato, cuando estoy haciendo un producto, cuando estoy haciendo una foto, digamos que no involucra esos factores, yo enfoco generalmente de manera manual. Ahora, estos lentes sí te dan esa posibilidad, ¿no? Y te dan la posibilidad de saber a qué distancia estás enfocando. Otro de los controles importantísimos del lente sería el barril de diafragmas. Esto es el barril de diafragmas, aquí. No sé, creo que aquí no lo enfoca. A ver, ahí ya está enfocado. Entonces, si yo muevo esto, ven que hay una serie de números, ¿sí? Que va del 4, 5, 5, 6, 8, 11, 16, 22. Aquí. ¿Sí? ¿Y qué hace? Voy a utilizar otro lente para que lo vean. Que ya lo vimos con la cámara. ¿Qué hacen? Que se abra o se cierre. Miren. Vamos a empezar a cerrar. ¿Ven cómo se cerró? Se cierra o se abre. Son las laminillas que están adentro que cierran o abren, pero no cierran totalmente, porque entonces no habría foto. Cierran y abren la capacidad del lente. ¿Qué es lo máximo que cierran? Pues un numerito que es más grande, ¿no? El número más grande es lo máximo que cierran, pero no ya cierran totalmente. ¿Qué es lo máximo que abren? Pues el diámetro del lente, no pueden abrir más, ¿ok? ¿Qué son estos números? Estos números son una progresión geométrica. Quiere decir, es un cálculo logarítmico para poder medir qué cantidad de luz está pasando a través del lente con un cierto diafragma. Quiere decir que el primer uso del diafragma es saber la exposición de la película. En términos muy coloquiales, que no nos vamos a quedar en todos estos son temas que vamos a ir viendo con mucho mayor profundidad, es que tu foto no salga ni clara ni oscura, o sea, que salga bien, que salga a tono. Entonces, estos números lo que hacen es calcular el diámetro de ese agujerito que ustedes vieron. Curiosamente, este lente ni es de cámara, este lente es un lente de ampliadora, ¿sí? Este lente es 50 milímetros, ¿ok? Si yo pongo en este lente un diafragma 5-6, vamos a poner 8 para que no haya fracciones. Si yo pongo en este lente un diafragma 8, ustedes ven que tiene un diámetro, ¿no? El agujero. ¿Creen ustedes que si pongo en ese lente el diafragma 8, que también lo tiene, no lo muestro porque es un lente muy largo y no se va a ver el orificio del diafragma? ¿Creen ustedes que si yo le pongo un diafragma 8 a ese lente va a ser el mismo diámetro que este? No, señores. Va a ser otro diámetro completamente diferente. ¿Por qué? Porque hay una fórmula que dice diámetro, o sea, el diámetro físico del lente es igual a la distancia focal del lente entre el número F. Si nuestro lente es un 50 milímetros y yo pongo un diafragma F2, quiere decir que el diámetro que me da ese diafragma son 25 milímetros, porque 50 entre 2 son 25, ¿ok?
Entonces ya entienden que esa progresión rarísima que yo les aconsejo que se tienen que aprender porque es la herramienta que un fotógrafo está utilizando todo el tiempo. Todo el tiempo que estás sacando una fotografía, estás utilizando los diafragmas. Es 1, 2, 1, 8, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32, 64, 90. ¿Ok? Son muchos, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, si ven el exposímetro de su cámara, se van a asustar porque todavía son más. Porque en el exposímetro de la cámara dice de 4 a 5, 6, que es un paso, de 4 a 5, 6, hay 4.2, 4.7 y luego ya 5, 6. Y luego de 8 a 11 hay 8, 8, 4, 8, 6, 8, 8 y 11. Hacen una división entre los pasos enteros. No se preocupen. Antes nosotros decíamos, en lugar de 8.2, 8.6, 8, decíamos 8 un tercio, 8 dos tercios, 8 y medio. ¿Sí? Es complicarse un poco la cosa. Lo que yo les pido es que se aprendan esa progresión como los números logarítmicos. 2, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 90. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el lenguaje de la foto. Ahí sí es el lenguaje de coloquial, pues el que estamos hablando de fotografía, ¿no? Para entendernos. Entonces apréndanse esos números, y esos números, como les dije, son números que nos dan diámetros efectivos de diafragmas. ¿Por qué este lente, como les decía, tiene un diafragma diferente a este? Pues porque si en este lente, que es de 50 milímetros, pongo el diafragma 2, divido 50 entre 2. Y entonces el diafragma de este lente, ¿sí?, es de 25 milímetros, ¿sí o no? Pero este lente es de 300 milímetros. Y si divido 300 milímetros entre 2, ese diafragma va a ser de la mitad de 300, porque es entre 2, pues va a ser 150 milímetros. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que las ópticas tienen diferentes números de diafragma, ¿sí? Hay lentes que por sus construcciones ópticas varían esos números. Y hay lentes muy exactos, los lentes de cine, que en lugar de número F tienen número T. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en los lentes de foto, el diámetro que da el diafragma es una ecuación, la que les dije. Diámetro es igual a distancia focal entre número F. Sin importar qué tipo de cristales tiene, qué tipo de fórmula óptica, nada. En cambio, los números T no están calculados por una fórmula, sino que están calculados por un láser, por un sistema, ¿sí?, que calcula la cantidad de transmisión del cristal con la apertura de cada diafragma. Quiere decir que los números T están calculados para cada lente en especial. Por eso si un lente de fotografía cuesta 50,000 pesos, un lente de cine puede costar 150,000 pesos, o sea, 3, 4 veces más, ¿sí? Porque son lentes mucho más finos en ese sentido, son lentes mucho más precisos, ¿sí? Cualquier defecto en una foto que vamos a ver en tamaño postal, pues no es tan grave, ¿no? En tamaño carta, perdón. Pero una foto en el cine que la vamos a ver en una pantalla de, no sé, de 10 metros por 8 metros, pues sí es muy grave, ¿sí? Cualquier aberración se vería mucho más. Entonces, esto es lo que yo quisiera, o en donde yo me quisiera quedar aquí, para que ustedes empezaran a reflexionar. Yo les suplico que vean el video
de objetivos 1, este video que es el 2, para entender perfectamente el 3, que es, a mi juicio, el más importante porque es una herramienta que van a usar no técnicamente, sino para comunicar, para decir, de forma, de estética, de comunicación, ¿ok? Ahora, para cerrar el video, ¿qué es la luminosidad de un lente? Pues es el máximo diafragmal que abre. Por ejemplo, este lente, ¿sí?, el máximo diafragmal que puede abrir es 4.5. Quiere decir que abajo de este todavía está 3.5, 2.8, 2, 1.8 y 1.2. Hay varios diafragmas abajo. ¿Por qué no puede abrir hasta 1.2? Porque entonces tendría que tener un diámetro de este tamaño. Y sería carísimo tallar un cristal de lentes, un juego de cristales de este tamaño. Por eso los lentes más luminosos son los lentes más caros. En alguna ocasión, cuando hablábamos de las cámaras, yo saqué un lente que es un 55 milímetros 112. Es un lente casi perfecto. Dicen muchos que es el mejor lente que diseñó Nikon, y en su momento en el video lo digo. Y sí, es un lente que tiene casi la luminosidad 1:1, o sea, casi que la luz que hay afuera es la luz que entra, ¿no? Sin ninguna pérdida. Entonces son lentes muy caros, son lentes muy finos y son lentes con los que se pueden hacer cosas extraordinariamente bellas que vamos a ver en nuestro video número 3. Muchísimas gracias por quedarse conmigo hasta este momento y los invito a que si tienen alguna duda me lo escriban y no sean mala onda, toquen el me gusta, inscríbanse al canal y activen todas las cosas que se tengan que activar para que sepan cuando yo envío un video nuevo. Hasta luego. Gracias.